Es un pasaje muy conocido, hermanos, por la iglesia, segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Se han hecho muchos sermones acerca de estos pasajes, hermanos, pero nosotros en esta mañana no estamos interesados en un sermón. Estamos interesados porque Pablo escribe esas palabras a la iglesia desde el versículo 16 en adelante. Más, desde el versículo 11 usted se va a dar cuenta, hermano, que Pablo le está hablando a la iglesia del Evangelio. Si uno murió por nosotros, dice, si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió. Entonces Pablo le está hablando a la iglesia del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y le habla, hermanos, de los efectos que debe de tener ese sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y cómo fue que se llevó a cabo ese sacrificio. Para mí fue muy interesante porque dije, ¿por qué Pablo le habla a la iglesia de algo que la iglesia ya sabe? Primero a los Corintios capítulo 15, versículo 1, Pablo le habla a la iglesia del Evangelio y le recuerda lo que les había enseñado acerca del Evangelio, del 1 al 3. Pero Pablo otra vez vuelve a hablarle a la iglesia acerca del Evangelio, a lo mejor en otras palabras más nuevas, más frescas, pero le vuelve a hablar del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, antes de que analicemos estos versículos que están aquí, yo quiero que veamos el capítulo 10 y 11 de 2 Corintios, qué es lo que pasaba, hermanos. Por cierto, el tema para hoy se llama, hermanos, una nueva criatura en Cristo Jesús. Una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Y por qué somos una nueva criatura en Cristo Jesús? Vamos a decir tres cosas. Por el amor de Cristo. Por el amor de Cristo somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Somos una nueva criatura en Cristo Jesús porque vemos las cosas desde otra perspectiva. ¿Y por qué somos nuevas criaturas en Cristo Jesús? Porque gracias a Dios que nos reconcilió consigo mismo. Pero quiero que veamos el capítulo 10, hermanos, y precisamente el versículo 2, que nos sirva como una introducción a esta clase. Dice Pablo, segunda carta a los Corintios, acuérdense que estas palabras están dentro del contexto de la iglesia a la cual Pablo le está escribiendo. Y dice: ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen, como algunos que no tienen, como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Note, hermano, que Pablo dice, Pablo está presentando su defensa como un siervo de Jesucristo, y es que la segunda carta la podríamos decir, ¿quiénes son los siervos de Cristo? Los siervos verdaderos de Cristo, y quiénes son esos siervos que aparentan ser de Cristo. Y hay unos en la iglesia, hermanos, oigan bien, hay unos en la iglesia. Pablo no dice si llegaron, no dice si nacieron de ahí, pero hay unos en la iglesia, en el versículo 2 dice, que están diciendo que Pablo anda según la carne. Esto es que Pablo actúa de una manera humana, y aún eso, hermanos, que Pablo y los demás piensan carnalmente, piensan humanamente. Y Pablo lo están acusando, y Pablo se está defendiendo como un juez. Por eso el capítulo 10, versículo 1 dice yo, como si estuviera al frente del juez, Pablo haciéndola de abogado para él mismo. Y luego mira el versículo 10, porque a la verdad dice, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Hermanos,
algunos en la iglesia están diciendo, Pablo, físicamente, cuando te vemos a ti, vemos a alguien débil, a alguien que no tiene un carácter, a alguien que no tiene ese rigor de liderazgo para que seas un siervo de Cristo. Es más, Pablo, tus palabras son unas palabras cualquiera, no aparenta, no parece ser el gran apóstol de Jesucristo que tú dices ser. ¿Y quiénes son esos, hermano? Bueno, mira el 11:13, mira el 11:13. El 11:13, ahí la segunda carta de los Corintios. Alguien que lo lea, hermano, por favor. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Hasta el 15, Rubén, por favor. Ok. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Nos faltó el 14, Rubén, por favor. No es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Porque estos son falsos. Mire, un comparativo entre los verdaderos siervos de Jesucristo y los falsos que dicen ser siervos también de Jesucristo, pero son falsos. Y dice, porque estos son falsos apóstoles, y note las características de los falsos apóstoles, son obreros fraudulentos, y la palabra fraudulentos tiene que ver con fraude, que defraudan, que le quitan a la gente de una manera, hermanos, engañada sus pertenencias, que le quitan a la gente lo que le pertenece, engañándolos, mintiéndolos, llevándolos por un camino de la apariencia. Y le dice, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, mira, que se disfrazan, no son, se disfrazan, aparentan ser apóstoles de Jesucristo. Y dice Pablo en el 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como el ángel de luz. Así que no es extraño, o sea, no es extraño que los falsos apóstoles aparenten, parezcan ser siervos de Jesucristo. Así que no es extraño si también sus ministros del diablo, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Algunos parece ser que son estos falsos apóstoles en la iglesia de Cristo en Corinto, que están diciendo que Pablo, ojo hermano, no toda la iglesia está diciendo que Pablo no es siervo de Jesucristo y que no es apóstol de Jesucristo. Hay unos, y parece ser que estos son los falsos apóstoles, los que están diciendo eso y están defraudando, hermano, y están diciendo que Pablo no es apóstol de Jesucristo. Y note algunas cosas de esos falsos apóstoles también, capítulo 10, versículo 12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a acompañarnos con algunos que se alaban a sí mismos. Esa es una característica de un siervo que no es siervo de Jesucristo. Porque Cristo nunca nos ha enseñado a alabarse a sí mismo. Cristo nos ha enseñado a humillarnos, porque si Cristo se alabara, hermanos, y dijera todas las obras que Él hizo en este mundo, dijo el apóstol Juan, no caberían en este libro. Entonces, una de las características de estos falsos es que se alaban a sí mismos. Y Pablo dice, no nos atrevemos a contarnos ni a acompañarnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos, comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Ellos mismos, estos falsos apóstoles, están diciendo lo que ellos están haciendo, cómo lo están haciendo, cuánto están haciendo,
Y como Pablo no muestra esa actitud, y como Pablo no está diciendo nada, incluso hermanos, si usted lee el capítulo 9, Pablo no dice, yo fui el que establecí la iglesia en Corinto, yo fui el que establecí la iglesia en Éfeso, y yo fui el que estuve en Filipo. Pablo no lo dice. Al contrario, Pablo en el capítulo 9 presenta todo su sufrimiento. He sufrido, he aguantado hambre, he aguantado frío. Pero él nunca dice, yo hice, yo aquello. Porque tampoco Cristo dice eso. Cristo nada más nos muestra su sacrificio. Entonces, estos apóstoles, estos falsos apóstoles, hermanos, y es muy bueno, hermanos, para que nosotros también podamos evitar caer en este error de que a veces, hermanos, medirnos por nosotros mismos. Deja que otro diga quién eres. Y luego, mira, versículo 17. Más el que se gloríese en el Señor. Versículo 18. Porque no es aprobado el que se alaba. Nota, hermano, una frase como la diría el apóstol Pedro en otro tema, ¿verdad? Cuando dice sujetaos a los ancianos, y dice que deben sujetarse unos a los otros, y que también los jóvenes a los ancianos y los ancianos a los jóvenes. Entonces Pablo dice así, de esta manera: porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo. Hermano, la gloria y la honra y la alabanza tienen que ser siempre. Parece ser, hermanos, que dice el mismo texto, sino aquel a quien Dios alaba, que sea Dios quien lo exalte, que sea Dios quien lo alabe. Bueno, ¿por qué estamos diciendo esto? Tal vez podemos decir, bueno, Pablo está ahí como sintiéndose de menos, y como que se está haciendo el sufrido para... No, Pablo no se está haciendo el sufrido. Hay algo que a Pablo le preocupa de la iglesia. Y mira el capítulo 11, versículo 2. Mira el 11:2. Léalo. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Qué está haciendo Pablo por la iglesia, hermano? ¿La está qué? Hermano, a Pablo le preocupa, fíjate, al gran apóstol Pablo le preocupa que lo que están diciendo los falsos apóstoles acerca de la persona, acerca del ministerio de él, si Pablo no defiende su ministerio, todo lo que los corintios han escuchado, todo lo que la iglesia ha escuchado acerca de Pablo, ¿sabe qué? Van a decir, todo lo que se ha dicho de Pablo es verdad. Y por eso ya no vamos a creer en lo que Pablo pueda decir, ni vamos a creer en lo que nos ha dicho, y nos vamos a ir con los falsos apóstoles, aunque ellos piensan que son apóstoles verdaderos. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pablo tiene en mente que la iglesia se mantenga pura, limpia, y que presentar a la iglesia en esa pureza total. Y Pablo le está hablando a toda la congregación, pero eso es una aplicación para cada uno de nosotros, hermanos, que Pablo se está preocupando, y Dios se está preocupando por cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros nos presentemos ante Dios con toda esa pureza. No, hermanos, con enseñanzas falsas, no con enseñanzas como están enseñando los falsos apóstoles. Mira el versículo 3. ¿Qué es lo que a Pablo le preocupa, hermano? El 3 lo dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad. ¿Estás viendo qué es lo que le preocupa a Pablo de la iglesia?
El ejemplo que Pablo está usando es el de Eva, ¿no? Lo que pasó en el huerto del Edén. Pero lo está aplicando a la iglesia. Dice Pablo, tengo miedo que de la manera que la serpiente engañó a Eva, la iglesia sea engañada en Corinto por estos falsos apóstoles, por estos astutos que se visten como ministros de justicia, como hermanos, pero que no son lo que aparentan ser. Hermanos, esas cosas destruyen la iglesia, acaban la iglesia. Cuando los ministros no son verdaderos, cuando los ministros se alaban a ellos mismos, cuando los ministros son egocentristas, cuando los siervos que decimos ser siervos de Dios actuamos de manera egoísta y egocentrista y solamente pensamos en nosotros. Eso destruye la iglesia. Por eso Pablo, cuando le escribe a la iglesia, le escribe a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 23 hasta el 3, del capítulo 3, versículo 1 al 9, le dice Pablo que el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable, y que debe de enseñar, y que puede amonestar, y que para que pueda corregir a aquellos hermanos que pueden estarse perdiendo. Y luego da una lista de cómo son estos hombres en el tiempo de Timoteo. ¿Cómo está la iglesia en Corinto, hermano? ¿Cómo está la iglesia en Corinto en la primera carta? A ver, Ana, ¿qué problema encuentras en la iglesia en Corinto en la primera carta? Uno que te acuerdes de memoria, un problema. Un problema que te acuerdes de la iglesia en Corinto en la primera carta. Pues dentro de muchos que afectaban era la división. La división. La inmoralidad, capítulo 5. ¿De dónde creen que está generado todo eso? ¿De dónde? Porque los falsos apóstoles, los que le están hablando mal de Pablo y están introduciendo sus ideas en la iglesia, y como Pablo no es entonces lo que dicen ser, ellos pueden vivir en inmoralidad y no hay nadie que diga nada. Y la iglesia puede estar dividida, porque eso es lo que le gusta a los falsos apóstoles, que la iglesia esté dividida. A ellos no les interesa la iglesia. A ellos no les interesa. A ellos les interesa el yo mismo. El que yo sea alabado, el que yo sea exaltado. Y eso es lo que a Pablo le preocupa, hermanos, porque la iglesia puede ser, lo dice el capítulo 11, versículo 3, puede ser engañada. Y mira la parte final del versículo 3. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad. A Pablo le preocupa la fidelidad de la iglesia. Y ustedes, hermanos, y a mí, tenemos que dejarnos de preocuparnos por nosotros. Tenemos que dejar de preocuparnos por nosotros. Tenemos que preocuparnos por la iglesia. Que la iglesia no vaya a ser extraviada, que su mente no vaya a ser llevada de la fidelidad a Cristo. Esto es, hermano, que la iglesia no termine siguiendo a un ser humano y deje su fidelidad a Cristo y deje su fidelidad a Dios por serle fiel a un hombre. Por eso Pablo está defendiendo su ministerio. No es tanto que Pablo quiera él, por mí mismo voy a defenderme porque está hablando de mí. No, le preocupa que todo eso está afectando la iglesia ahí en Corinto. Y en ese contexto encontramos el tema que tenemos de somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Bueno, los falsos apóstoles están desacreditando a Pablo de una manera que están diciendo que Pablo es un débil. Y es que, hermano, cuando usted lee Gálatas capítulo 4, nos damos cuenta que Pablo estuvo enfermo, hermanos, tenía enfermedades. Físicamente no era el hombre grande, alto, el líder militar que todos esperaban. E incluso, hermanos, capítulo 2 de primera carta a los Corintios, cuando Pablo se presenta a la iglesia, miren,
estamos diciendo todo esto por lo que vamos a ver en el pasaje que está alrededor del 5:17. Mire el capítulo, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios o el Evangelio, no fui a ustedes con excelencia de palabras, no fui a ustedes con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni la palabra ni mi predicación fueron con persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. ¿Con qué propósito? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Note, hermanos, cuando Pablo fue a predicarles por primera vez a los corintios, ¿cómo fue a predicarles Pablo? ¿Como el gran elocuente maestro rabino? ¿Con palabras pomposas de los griegos? Pablo fue a presentarles un mensaje sencillo, humilde, sin decir tantas cosas, hermanos, de sabiduría humana. Simplemente lo que Pablo les predicó fue a Cristo y a este crucificado. ¿Se da cuenta, hermanos, que hablo por nosotros los que predicamos, que a veces nos preocupamos tanto, hermano, por el griego, por el hebreo y por tantas cosas? ¿Sabe qué es lo que necesita saber la gente? Que Cristo murió por ellos. Que Cristo fue crucificado. Y eso lo puede decir hasta la persona más humilde, más sencilla, que no tenga universidad, que no tenga secundaria, que no tenga preparatoria. Simplemente decirle: Cristo murió por ti, y murió por tus pecados, y murió porque te ama. Entonces, hermanos, porque como Pablo se presenta de esa manera, a Pablo le dice: Pablo, tú eres un debilucho, tú no sabes nada de palabras, tú no eres elocuente. Y eso, hermano, por eso decían que Pablo no era un falso, que Pablo no era un verdadero siervo de Jesucristo. Están midiendo a Pablo de una manera humana, ¿sí o no? Tal vez podemos decir: hermanos, hay un hermano que pues, no trae nada, no es elocuente, no. Bien sencillo, pero sabe que hay hermanos que son muy sencillos, pero tienen unas congregaciones que están llenas de santidad, que están llenas de amor, que están llenas de unidad. Ministros que no piensan tanto en la pompa, en el orgullo, les preocupa más la iglesia. Vamos al texto que tenemos. Esto tiene que ver con el texto que estamos nosotros en 2 de los Corintios y con el tema que estamos tratando. Una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Qué distingue a un cristiano verdadero? En este caso, a un apóstol verdadero como un apóstol falso. Bueno, mira lo que dice Pablo. En el capítulo 5, versículo 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también les sea vuestra conciencia. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino damos ocasión de gloriaros por ustedes. Nuestra alabanza son ustedes. Si ustedes están bien, nosotros estamos bien. Eso es lo que a nosotros nos da alegría, nos da gusto, el saber que la iglesia está bien, dice Pablo. Para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias. Nota, los falsos se glorían en las apariencias y no en el corazón. Y decíamos que el primer punto era ¿por qué somos nuevas criaturas en Cristo Jesús? Bueno, por el amor de Cristo. Y mira lo que Pablo dice, uno de sus argumentos: porque si estamos locos es para Dios,
y si somos cuerdos es para Dios. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Uno murió por todos, y Pablo lleva a la iglesia a recordar el sacrificio de Cristo Jesús, primeramente por él. Porque Pablo dice, sí, porque el amor de Cristo, ¿cuál es la razón? Porque el amor de Cristo, hermano, la razón, el motivo del cual Pablo ha cambiado su vida, ha cambiado, hermano, su forma de ver la vida, el motivo por el cual Pablo ahora es una nueva criatura en Cristo Jesús. El motivo por el cual Pablo tuvo que dejar, hermano, su orgullo y su soberbia siguiendo a la iglesia, es porque dice Pablo, el amor de Cristo me lleva preso, me constriñe. Pensando esto, mira lo que Pablo pensó, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Qué lo distingue a Pablo? ¿Qué lo motiva a ser el siervo de Jesucristo? ¿Qué lo lleva a Pablo a pensar de una manera diferente? ¿Qué lo lleva a Pablo a actuar de una manera diferente? ¿Qué lo lleva a Pablo a ser esa nueva criatura en Cristo Jesús? ¿Sabes qué? El que Pablo recuerda la cruz, Pablo viaja a su mente y a Pablo lo lleva hasta la cruz. Lo que Cristo hizo por él en la cruz del Calvario, eso es lo que a Pablo lo motiva, eso es lo que a Pablo lo anima a servir a la iglesia. Y eso lo lleva a Pablo, hermanos, a ser una nueva criatura en Cristo Jesús, ya que Pablo había conocido el amor de Cristo. Sabemos quién era Pablo. Si Pablo se quisiera jactar, si Pablo se quisiera jactar humanamente, si Pablo se olvidara del amor de Cristo, Pablo pudiera estar jactándose como un hebreo, pudiera estarse jactando como uno de la tribu de Benjamín, pudiera estar diciendo yo soy tal vez el alumno más preparado de mis tiempos porque fui enseñado a los pies de Gamaliel. Por esta razón yo puedo ser siervo de Jesucristo, pero Pablo dice, soy siervo de Jesucristo, soy una nueva criatura en Cristo Jesús, porque el amor de Cristo me alcanzó. Entonces, hermanos, el amor de Cristo es el que mueve los sentimientos, las vibras, hermanos, del servicio, de la consagración, de la dedicación, de la santidad. Es recordar, hermano, que Cristo murió. Y murió, dice, uno murió por todos. ¿Y cuál es el resultado? Luego todos murieron por él. ¿Cómo se escoge un siervo de Jesucristo? ¿Cómo se escoge un ministro? ¿Cómo se escoge, podríamos usar la palabra, un liderazgo dentro de la iglesia? ¿Cómo podemos decir, este hermano es el bueno, es el que nos puede ayudar y nos puede ayudar a salir adelante como congregación? Porque presenta credenciales de éxito, porque presenta, hermanos, la palabra de una manera extravagante, o porque nos motiva el amor a servir a Dios. Si, hermanos, lo que Pablo nos está enseñando a la iglesia, que el Señor Jesucristo fue desinteresado, la verdad. El
Señor Jesucristo fue desinteresado y que también Él era un hombre desinteresado. Por eso está el capítulo 8 y el capítulo 9 acerca de la ofrenda, porque hablamos mal de Pablo. Entonces, Pablo ya no está obsesionado por los logros que puede lograr carnalmente o por lo que le pueda, no está interesado en decir, ya hice esto, yo hice aquello. Él sabe que no es esa la actitud de una nueva criatura en Cristo. Cuando nosotros íbamos al terreno humano, hermanos, y trabajamos para una empresa y nos dicen algo, ¿qué decimos nosotros? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo reaccionamos? Cuando dicen, oye, tú no eres buen trabajador, ¿qué decimos? Pues ahí está, mira lo que he hecho. Mira, yo hice esto, yo hice aquello, yo hice lo otro. Es más, yo llego aquí, yo soy el que más trabajo, tú ves esa pared, yo la hice, tú ves esto otro, yo lo hice. Pero esa es una persona que no ha sido renovada en su mente. La persona cuando viene a Cristo Jesús es una nueva criatura. Y ya no piensa igual, hermano. Entonces, Pablo está respondiendo en qué consiste esa distinción del cristiano. Uno murió por todos y luego todos murieron. Para los que vivan, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió. Voy a irme cerca. ¿Para quién, hermanos, deben de vivir los líderes, los predicadores, los dirigentes de la iglesia? ¿Para quién deben de vivir? Según el texto. ¿Para sí mismo? ¿Se está dando cuenta de lo que Pablo está presentando? Dice, para que los que vivan. Para sí mismo no. Para los demás. Para la iglesia. Para Dios. Para el servicio. Y cuando esto es así, hermanos, el principio que enseñó el Señor Jesucristo de que hay que servirnos unos a los otros, ¿sabes qué? Tenemos una congregación servicial. Pero a veces nos vamos de un lado, a veces del otro lado, y a veces pensamos que otros tienen la responsabilidad de servirnos, pero Cristo murió por mí, entonces yo tengo que morir. Luego todos murieron. Uno murió por todo y luego todos murieron. En otras palabras, Pablo está diciendo, Cristo nos sirvió a todos y ahora todos tenemos que servir. Cristo se sacrificó por todos, ahora todos los tenemos que sacrificar por Cristo. Y versículo 15, y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. ¿Está muy claro, mi hermano? Entonces, por eso Pablo, hermano, ¿se acuerdan la frase en Filipenses? Porque para mí el vivir es. Ya no le interesaba a Pablo otras cosas, solamente. Tenemos que evitar, hermanos, nosotros igual a los corintios, tenemos que evitar, hermanos, que nos atraigan, hermanos, aquellos enfoques de apariencia. Los grandes líderes, hermanos, los grandes líderes no son aquellos que usted puede decir, mira cómo manda, mira cómo gobierna. Los grandes líderes son aquellos que aman. Los grandes líderes, hermanos, son los que sirven. Yo pensé en esto, hermano. A mí no me tocó los primeros días de la congregación. Para muchos cristianos al día de hoy, para nosotros en nuestra actualidad, lo que distingue una iglesia son sus éxitos. Entre más miembros, entre más predicadores, es una iglesia próspera.
entre más conocimiento, y el conocimiento, bueno, dijo Pablo, 1 Corintios capítulo 8, versículo 1, pero el conocimiento también permanece. Lo bueno es el amor. Pero yo pensé en la congregación, hermano. ¿Cuántos cantos te sabías, Rubén, cuando llegaste aquí a la congregación? Uno o dos. ¿Uno o dos? Sí. ¿Cuántos bautismos tenía la iglesia en ese tiempo? ¿Cuánto creció la iglesia en los primeros 5 años? Bastante. No lo digo yo, lo dicen ustedes. Bastante. Pero ¿saben por qué, hermano? Porque había amor. Nos constreñía, nos unía, hermanos, nos habíamos hecho cautivos del amor. Por eso Pablo dijo que el amor todo lo puede, todo lo sufre. Hermanos, ahora se están midiendo los éxitos de la iglesia a nivel mundial, se están midiendo la santidad y la consagración de la iglesia por los éxitos. ¿Sabe quiénes hacen eso? Los falsos, porque allá afuera, hermanos, estos hombres son exitosos porque tienen 3,000, tienen 4,000 personas. Pero la iglesia de Cristo no se mide así. Y aún esta congregación nunca ha sido medida por eso. Limitaciones, hermanos, económicas, sí. Hemos tenido limitaciones económicas, sí. No nos hemos, hermanos, no hemos visto una iglesia exitosa porque teníamos hermanos banqueros y hermanos con tiendas y hermanos comerciantes. No. La iglesia de Reservas se sonó su nombre por su amor, por su armonía, por su comunión, por sus relaciones que había. Pablo dice, el amor de Cristo me constriñe. Y por el amor hemos sido salvos usted y yo. Por el amor, Cristo murió por nosotros. La iglesia necesita volver a su primer amor. Cuando el amor nos lleve cautivos, cuando el amor nos lleve presos a todos, la iglesia a nivel mundial y en Reservas encontrará el camino correcto a la eternidad. Pero cuando gobierne el egoísmo, el egocentrismo, la envidia, los celos, la iglesia va por el camino equivocado. ¿Conocíamos el amor antes de ser cristianos? No lo conocíamos el amor. Pero ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y somos nuevas criaturas por el amor de Cristo hacia nosotros. Y número 2, hermanos, Pablo dice, versículo 16, versículo 17, de manera que nosotros de aquí en adelante, del momento que uno viene a ser cristiano, de manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Note, hermanos, cómo cambian los lentes. ¿Cómo cambia la manera de ver la vida? ¿Cómo cambia la manera de juzgar? ¿Cómo cambia la manera de vivir? Ya no según la carne. A nadie conocemos según la carne. Ya no actuamos según la carne. Ya no pensamos según la carne. Por eso dijimos que, hermanos, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús porque vemos las cosas desde otra perspectiva. El jueves estábamos diciendo, hermanos, que el cristiano, su propósito, las metas no están en este mundo, sino que están en el cielo, en las cosas de arriba. Y aún, hermano, estando en esta tierra, nosotros no conocemos a nadie según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, dice Pablo. De aquí en adelante, no conocemos a nadie de esa manera humana. Y lo que Pablo está diciendo, hermano, es que su forma de vivir, su forma de juzgar las cosas, ya cambiaron. Aún si él juzgó a Cristo de una manera humana, siguiendo a la iglesia, ya cambió. De aquí en adelante. Por eso estamos en el punto de que somos nuevas criaturas.
cuando venimos a Cristo, hermanos, somos nuevas criaturas, ahí comienza una nueva vida. Y de ahí en adelante, uno piensa diferente, actúa diferente, juzga diferente, vive diferente, tiene planes diferentes, tiene metas diferentes, tiene misiones diferentes. Ya no vive igual. Como si Pablo estuviera en el camino de Damasco y dijera, bueno, de aquí para atrás, esa fue la vieja vida, y de aquí para adelante, tengo una vida nueva en Cristo Jesús. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos, según la carne ya no lo conocemos, según la carne. ¿Y cómo estaban juzgando los falsos apóstoles a Pablo? Bueno, lo estaban juzgando desde el punto de vista humano, según la carne. Eres un débil, no eres elocuente en palabra. ¿Qué determina el éxito, hermano? En el ministerio, en la iglesia. ¿Qué determina? Es más, de aquí en adelante, dice Pablo, entramos en un mundo nuevo, donde los éxitos no se van a medir como se miden en el mundo. ¿Cómo se miden los éxitos en el mundo? Cuanta más grande la casa, más bendecido, ¿sí o no? Cuanto más nuevo el carro, más bendecido. Cuanto más dinero en el banco. Pero ahora como cristiano, la vida espiritual se mide diferente el éxito. Y hubo un hermano que dijo que Dios no nos está pidiendo el éxito, hermano. Dios nos está pidiendo la fidelidad, la santidad. Y a veces pensamos, hermano, es que el hermano vive bien. El hermano tiene cómo para poder vivir una vida. Ni la enfermedad ni la pobreza son obstáculos para que usted pueda tener una vida espiritual exitosa delante de Dios. Estoy recordando la tercera carta de Juan, versículo 2, cuando el apóstol Juan le dice a Gallo, que quiero que seas bendecido en todo, que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas salud. A pesar de ser un hombre enfermo, a pesar de tener limitaciones, Gallo era un hombre exitoso espiritualmente, porque servía a la iglesia, porque le daba lo que tenía a la iglesia. Y estoy recordando también al joven Timoteo. No tengo otro, dijo Pablo, un joven. El Timoteo enfermo, el Timoteo tímido, el Timoteo débil, pero sí, el que se preocupa sinceramente por la iglesia. ¿Ve dónde está el éxito, hermano? Delante de los ojos de Dios. Podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer grandes campañas, que son muy buenas y nos ayudan, hermanos, pero porque hagamos más campañas y porque tengamos muchas cosas que son buenas, pero eso no lo mide el éxito de la congregación. El éxito de la congregación lo mide la unidad, lo mide el amor. El éxito de la congregación está en la santidad. Donde los hermanos se ayudan mutuamente, donde se aman sinceramente, donde se preocupan los unos por los otros. Y no estoy diciendo que no se hagan campañas, los hemos hecho, y qué bueno, hermanos, si nos motiva y nos anima, pero ese no es el verdadero éxito. Su éxito, hermano, personal, familiar, no es por las cosas que usted tenga materiales. Su éxito va a ser por las cosas espirituales que usted logre en su vida con la ayuda de Dios. Ese es nuestro éxito. Y eso es lo que nos va a llevar a un día estar en la eternidad. Y número 3, hermanos, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Por Dios, hermanos. Esta parte me gustaría, hermanos, que usted medite. Después de que usted se vaya a su casa en la tarde, mañana, tómese el tiempo para leer el versículo 18 en adelante. Porque lo que dicen esos textos, hermano,
Ya Pablo está hablando del sacrificio de Cristo, está hablando del amor de Cristo y está hablando de una nueva, de entrar en un nuevo mundo, hermanos, espiritual. Pero miren lo que dice el 18. ¿Y todo esto proviene de qué? Ser nuevas criaturas, hermano. No es algo que el ser humano, no es que el cristiano lo haya logrado por sus éxitos. Esto viene por Dios. ¿Y sabe qué, hermanos? Porque Dios hizo un plan en la eternidad para reconciliarnos. Y dice Pablo, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Mira, hermanos, qué hermoso que Pablo dice, Dios nos reconcilió consigo mismo. Dios estaba peleado consigo mismo al momento, hermanos, que Dios perdió su relación con la humanidad. Allá en Génesis capítulo 3, Dios se sentía, hermanos, que se había separado Él mismo. Para Dios su creación es como si fuera Él mismo. Y Pablo dice, Dios nos reconcilió consigo mismo. La salvación, hermanos, la reconciliación que tuvimos con Dios no fue algo que nació en nosotros, fue algo que nació en Dios. Él nos reconcilió y nos dio el misterio de la reconciliación. Pregunta, en el contexto que estamos, ¿puede la iglesia de Cristo, a lo mejor, sí, puede la iglesia de Cristo ir y predicar acerca del tema de la reconciliación? ¿Como iglesia? ¿Ah? ¿Puede ir? ¿Cómo está la iglesia en Corinto? ¿Está partida en qué? Para ir a hablar del tema de la reconciliación necesitamos estar reconciliados nosotros. Reconcíliense. Oye, pero ¿y ustedes cómo están? Es lo que Pablo le está enseñando a la iglesia. Nos dio el misterio de la reconciliación. Para eso necesitamos estar reconciliados con Dios y necesitamos estar reconciliados unos con otros para poder ir y hablarle a la gente de la reconciliación. Aparte el texto dice que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación, un ministerio de todos, de reconciliar al mundo con Dios. Pero para eso el hombre y la iglesia en Corinto necesitaba reconciliarse con Dios. ¿Cómo está la iglesia en Corinto? Versículo 19, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo que reconciliamos. Hermano, es muy importante cómo está nuestra relación con Dios cada día para poder salvar almas. ¿Cómo está la iglesia de Cristo en reservas para reconciliar al mundo con Dios? Tiene la responsabilidad, Dios le ha dado esa responsabilidad, esa misión, pero la iglesia tiene que estar reconciliada con Dios y con sus mismos hermanos. Luego podríamos decir, hermanos, cuando lo llevamos a la práctica, viene gente, pero se va. Pero ¿por qué se va? ¿Por qué no? Porque cuando usted llega a una casa donde los esposos están peleados, hay un ambiente muy tenso, muy difícil para estar ahí. Se necesita un ambiente de paz, de tranquilidad, para poder estar en un hogar. La iglesia necesita ser ese paraguas para la gente que llega y que quiere buscar a Dios. Pablo le dice a la iglesia y nos dio el misterio de la reconciliación. Y note lo que dice el versículo 19, que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra
de la reconciliación. ¿Qué estaba haciendo Dios, hermano, en Cristo? ¿Por qué vino Dios a este mundo en Cristo? Hermano, ¿y cómo Dios? ¿Cómo? No pensemos en otros, pensemos en uno mismo. ¿Cómo éramos nosotros antes de ser cristianos? Y cómo Dios, dice Pablo, pasó por alto los pecados. Cómo Dios todas nuestras maldades, todas nuestras inmoralidades y todas nuestras depravaciones, hermano, Dios, el Dios Santo, estuvo dispuesto a perdonarnos y a olvidarse de eso. Pablo le está diciendo a la iglesia, Dios pasó por alto todo eso, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Qué gran Dios, hermano. Qué gran Dios que a pesar de toda la soberbia y toda la indiferencia y de toda la maldad que había en nuestro corazón, Dios dijo, te quiero perdonar. Hermano, ¿se merecerá Dios que ahora después nosotros de haber sido reconciliados, se merecerá Dios, hermanos, que ahora después de darnos el amor en Cristo Jesús, de ahora habernos traído a un mundo nuevo espiritual y habernos reconciliado consigo mismo y haber hecho todo este plan de salvación, se merecerá Dios que usted y yo lo ignoremos? Pablo dice, rogamos, le suplica a la iglesia. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Esos son los ministros, son embajadores, son mensajeros de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, lo rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. La iglesia de Cristo en Corinto, por su falta de amor, por su soberbia, por su jactancia, por andar peleando dones espirituales, había perdido su camino al cielo, había perdido su relación con Cristo, con Dios. Necesitaba volver a reconciliarse con Dios. Todo cristiano, hermano, todo cristiano que no ha sido fiel a Dios, necesita reconciliarse con Dios. Por lo que Dios ha hecho por él, por lo que Dios ha hecho por él. Todo cristiano que está peleado, que está dividido, que está separado, que hay algo en su corazón que lo separa de otros hermanos, tiene que reconciliarse con su hermano. Por lo que ha hecho nuestro hermano Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y los que no son cristianos necesitan reconciliarse. Y Dios está dispuesto a perdonarles sus pecados. La reconciliación de la cual estamos hablando no solamente tiene que ser un tema teórico, sino que tiene que ser, hermanos, un tema de realidad que se lleva a la práctica. Que las familias se reconcilien para que vivan como familia. Que los papás y los hijos se reconcilien, pero que lo lleven a la práctica. Que se vea que hay la reconciliación. Lo mismo aquí en la iglesia, hermanos. A veces pedimos perdón, pero nuestra vida sigue igual. No hay un cambio. En la vida práctica seguimos haciendo lo mismo. Si pedimos perdón, nos queremos reconciliar con Dios y Dios se quiere reconciliar con nosotros. Si Él nos buscó para reconciliarse con nosotros, con Él mismo, tiene que haber algo que cambie, que se lleve a la vida práctica. Con esta lección, hermanos,
que somos nueva criatura en Cristo Jesús y que conocemos del amor de Dios y que conocemos que entramos en un mundo nuevo donde el éxito se mide por las cosas espirituales, por las cosas celestiales y por la reconciliación, que Dios puso todo, hermano, lo que estaba a su alcance y movió todo lo que fuera para que fuéramos salvos. Yo quiero invitarlos, hermanos, a que le demos valor a la vida cristiana. Usted y yo no somos cristianos por las personas, usted y yo somos salvos por Dios. Usted y yo estamos aquí por Dios, por el sacrificio, por el amor de Cristo Jesús. Usted y yo, hermanos, tenemos la esperanza de la vida eterna, porque Dios quiso reconciliarnos con Dios. Dios le bendiga, hermanos. Tengan muy buenos días.